Río fugitivo. Capítulo 15. Esa noche, descalzo y en pijama, bajé a la cocina en busca de un vaso de leche. Papá había pedido que nos fuéramos temprano a la cama. Tendría visitas y necesitaba el más completo silencio. Lo noté muy nervioso. Había discutido con Silvia, que respondió de mal tono a un comentario despectivo suyo acerca de la huelga de hambre de los universitarios. ¡Que los dejen morir a esos rojos! Silvia no estaba a favor de ningún rojo, pero le molestaba que se ofendiera tan fácilmente a las personas. Esas ofensas rechinaban en sus oídos y parecían no advertir la contradicción de ser ella una de las que las pronuncia más a menudo, aunque de manera indirecta. La universidad huele a mierda de caballo. Se gritaron. Silvia terminó levantándose de la mesa y encerrándose en su cuarto a llorar, acompañada por Alfredo. Fui después al cuarto de Silvia. Alfredo ya no estaba. Ella estaba echada en la cama bajo el resplandor de la luz de la lámpara, con una falda de motas negras sobre fondo blanco que le llegaba a la rodilla y una holgada camisa verde oliva. La soledad nocturna de Hopper en la pared, el cassette de Billie Holiday en el estéreo. Sobre una cómoda, un sostén color vino se inmiscuía en el paraje poblado de cosméticos y perfumes y tijeras para las uñas y pinzas para las pestañas. No debía de ser divertido ser mujer, una profesión a tiempo completo. La nuestra era más relajada. Me acerqué, acaricié sus cabellos. Ella se dio la vuelta. Tranquila, le dije, no le hagas caso. Tranquila, tranquila, me dijo sin mirarme, la voz ahogada por el edredón sobre el que yacía su rostro. Es lo único que sabes decir. ¿Viste lo que pasó? Me gustó el lío de nada. ¿Y tengo que quedarme tranquila? No supe qué decir, me quedé callado. ¿O es un invento mío? No, no lo era. Cuando éramos niños la llamábamos María Magdalena. Bastaba que papá le alzara la voz, lo cual ocurría muchas veces, o la castigara encerrándola en su cuarto para que se echara a llorar con expresión de desamparo, como si acabara de enterarse que planeábamos irnos de viaje sin decirle nada. Papá, Alfredo y yo cantábamos a coro. María Magdalena, siempre eres tú. María Magdalena, siempre eres tú. Al principio creí que exageraba, luego me di cuenta de que no. Si ella traía buenas notas del colegio, papá la ignoraba. Si le pedía que la ayudara en su tarea, papá lo hacía pero de mala gana. ¿Qué podía hacer yo? ¿Qué decir? Lo peor de todo era que Silvia había convertido el trato de papá en el centro de su vida. Él debía tarde o temprano aceptarla como su hija, darle el mismo cariño que nos reservaba Alfredo y a mí. Ella no tenía por ningún lado fotos de su verdadero padre. Y aunque todos los primeros domingos de cada mes iba con mamá a visitar su tumba al cementerio, sospecho que lo hacía por cumplir y mientras se hacía a la que rezaba con un ramo de jazmines en la mano, pensaba en nuevas formas de ganarse la voluntad de papá. ¿No tienes nada que decir? Tienes razón, no es un invento tuyo. Me miró y me dijo gracias, con un tono sarcástico. Gracias. No dije nada. Un rato después abandoné la habitación. Eran las 11. No había llegado nadie todavía. Me quedé charlando con Eulalia, que sentada en una silla al lado de un horno en desuso, con un mandil azul muy elegante y Hércules a sus pies, esperaba las órdenes de papá. La cocina olía a detergente de limón, con el que ella, siguiendo las órdenes estrictas de mamá, refregaba no solo los platos y las ollas y los sartenes después de cada comida, sino todo el recinto, porque al rato la grasa se acumula y huele mal. Además, los 4.000 gérmenes que mamá había leído que convivían en cada casa debían ser atacados sin cuartel, como ensayando con ellos alguna teoría revolucionaria del siglo, la ofensiva permanente o la guerra de guerrillas. Mi telenovela bien se ha puesto. Ha aparecido una joyera muy linda. Parece que es la hermana de Claudio, pero ella no lo sabe, y Claudio tampoco, y los dos trabajan juntos y están echándose el ojo. Cualquier rato va a pasar algo, y ¡zas! Y ya está, la maldición va a caer sobre ellos. Eulalia no tenía nada interesante que contarme, pero igual quería hablar. Tantas horas al día que se la pasaba hablando sola. Eran entendibles sus ganas de compartir lo que pasaba o le ocurría con alguien. No todos le hayamos sentido a monologar maniáticamente. Y no es que lo suyo no fuera interesante, simplemente yo no le encontraba así. Qué ganas de ofrecerle mucho más que mi paciencia y mi buena voluntad de apasionarme cuando me relataba la telenovela que seguía. Qué ganas de conmoverme una vez más ante la historia de su familia, relatada con voz quebrada por las fuerzas unidas de la nostalgia y la tristeza. Qué ganas de sentir por ella algo más que compasión, de verla como mi igual y no como ahora,
sutil pero inevitable, esa mirada de arriba abajo, el genuino cariño mezclado con la conciencia de nuestra desigualdad, la pena por los residuos horizontes de su mundo, porque en tantos años de trabajar de empleada doméstica apenas había ahorrado para comprarse una máquina de coser. Eulalia hablaba, retorciendo nerviosa el mandil, las uñas cortadas a ras de las manos que envejecían más rápido que el resto de su cuerpo, y yo quería ponerme en su lugar, ver la vida con sus ojos, ver en mi reducido cubículo a ese chiquillo imberbe con un vaso de leche en mano, hablándome e impaciente por volverse arriba a continuar con sus cosas. Quería, pero no podía. Por más esfuerzos que hiciera, no podía dejarme aburrido yo. Estaba bien así. ¿Sabes quién viene?, pregunté. ¿Qué pues? Tu papá ha hecho el misterio está. Ni tu mamá sabe. Me dijo que cuando llegaran entrara a ofrecerles algo de tomar y que después me fuera a dormir, que no quería ningún tipo de molestia. Ojalá se calme la señora Silvia. Usted nomás es tranquilo, joven. Tampoco exageres. Cierto es, el joven Alfredo es un cohete. Corretea como loco con ese rubiecito. Ese Nelson es un terrible. Si viera las cosas que me han contado la chica que trabaja en su casa, se la pasa abriéndole la puerta cuando ella va a la ducha. Una noche el muy fresco apareció en su cama, bien calado. Imagínese a su tamaño. Yo que sus papás no lo dejaría salir a Alfredo con ese mocoso. Y a Silvia le daría horas de regreso. La señorita y su hermano no pueden estar de andantes por ahí, como dejados de la mano de Dios. Y si no cumplen, a chicote limpio. Silvia ya es grande, no se le pueden poner horas de entrada y salida. Ay, joven Robbie, usted sabe que es bien peligroso de noche. Descalzo, en el piso de baldosas de la cocina, sentí frío. Debía volver a mi habitación. Pensé en lo que acababa de decir Eulalia. Mis papás habían sido siempre muy permisivos con nosotros. Nos habían dado mucha libertad, a diferencia de otros que conocía, que se habían creído el cuento de hadas de la Cenicienta e iban a la medianoche a recoger a sus hijos de fiestas o eran muy firmes y explícitos en cuanto a los permisos que otorgaban. Mis papás nos dejaban hacer de la nuestra y parecían confiar en nuestro buen juicio y no preocuparse mucho por nosotros. Creían que con esa política de puertas abiertas nosotros aprenderíamos a autorregularnos, a usar pero no abusar. Eso había funcionado a la perfección hasta hacía un año, en que Silvia conoció a Jean-Pierre y Alfredo comenzó a exhibir síntomas de rebeldía. Las nuevas versiones de mis hermanos, sin embargo, no habían producido el consiguiente rejuaste paternal. Papá y mamá, sofocados por el trabajo y por sus propios problemas personales, parecían haberse olvidado de que todavía eran los encargados de regular el orden doméstico. Curiosamente, al único que regulaban era a mí, que era, creo, el que menos lo necesitaba, o al menos el que más tiempo pasaba en casa. Era mi culpa, los había acostumbrado a sobreprotegerme. Acabé la leche, dejé el vaso en el fregadero, me despedí de Eulalia y de Hércules, que juntaba las garras sobre su hocico como obedeciendo a los dictados de un sueño en el que peleaba con otro perro y necesitaba protegerse de sus zarpazos. En ese momento escuchó un silbido proveniente de la calle. ¿Oíste? ¿Qué? Esperé. Escuché los pasos de papá dirigiéndose hacia la puerta principal, los goznes chirriantes de la puerta, las voces roncas que intentaban disimularse en vano en un susurro que se llevaría la brisa nocturna. Los pasos se detuvieron en el hall, a 3 metros de donde yo estaba. ¿Debía esperar a que ingresaran al living para subir a mi habitación? Era muy difícil. Mi curiosidad era irrefrenable. Lo único que tenía que hacer era abrir la puerta y aparentar espontaneidad. Lo hice, sin darme tiempo para pensarlo mucho. La mirada de los 4 hombres que acababan de entrar se dirigió hacia mí. Estaban vestidos con chamarras de cuero y pantalones negros. Llevaban anteojos oscuros que no iban con la noche y tenían en el rostro una expresión rígida, como sacudidos por una tensión intensa que, al intentar ser controlada, se convertiría en un macabro rictus hierático. Papá, disgustado, me dijo que me fuera de una vez a la cama. Dije, buenas noches, y entonces el hombre que estaba delante de los otros y que parecía ser su líder, me extendió la mano. Recibí un doloroso apretón, de esos que te producen un sonido en la muñeca, como si los huesos se desconyuntaran por una fracción de segundo. El saludo de alguien que se ha tomado muy en serio lo que le dijeron familiares y amigos en su infancia. Los hombres deben saludar con firmeza, como triturando castañas o nueces para intimidar desde la entrada. Una forma de reconocer maricones es por la forma en que te dan la mano, como entregándote un pescado muerto. Tantas cosas me faltan para ser hombre de verdad. Era increíble. Buenas noches, jovencito. La voz quería ser cordial, pero no podía evitar una pátina autoritaria. Era una voz acostumbrada a mandar. ¿De quién era?
El rostro me era familiar, las cejas tan pobladas que una parecía la continuación de la otra, las mejillas picadas por una viruela voraz. Lo había visto en fotos en el periódico y en los noticieros en la tele. ¿Quién era? Cuando subía las escaleras me acordé. Acababa de dar la mano al excoronel Alberto Farias, que más de 4 años atrás había dado un golpe de estado y gobernado el país durante 16 días. Eso había ocurrido en el periodo en que Bolivia era el blanco preferido de los humoristas del continente por la desmesurada sucesión de golpes de estado. Farias había sido el más ridículo y deplorable de aquel desfile de militares que creyeron capaces de regir los destinos del país. En mi habitación, arrebujado entre sábanas, quise leer, pero no pude concentrarme. Apagué la lámpara de mi velador. Por las ventanas con las cortinas abiertas entraba la indiscreta luz de la luna. Se apoyaba suavemente en los muebles de la habitación. Les provenía de contorno, la luna que siempre nos sorprende. ¿Quién había escrito ese verso? Lo había oído de boca de Mr. Macbeth. La luna. Mis pensamientos se desplazaron, sin conexión aparente, a la luna de Farias. El pensamiento muchas veces pensaba lo que quería pensar, no lo que queríamos que pensara. O quizás sí, pero de una forma tan disfrazada que tornaba imposible para nosotros intentar atrapar el porqué de nuestro razonamiento. Veíamos los muertos diseminados en el campo de batalla, el polvillo que levantaban los cascos de los caballos después de la fuga, no la batalla en sí. ¿Qué hacía papá con ese payaso que ante la convocatoria de la Central Obrera a la Resistencia Popular convirtió durante 2 semanas el palacio quemado en un búnker y que, según los rumores, tuvo como asesor principal al escocés Johnny Walker y, cuando renunció a la presidencia, se escapó llevándose 16 millones de dólares de las arcas del Banco Central? De pronto, todos los comportamientos que le había escuchado a papá desde el retorno de la democracia adquirían otro sentido. Tomaban un cariz perverso. Ya sabía que se reunía de vez en cuando con un grupo de gente insatisfecha con la fragilidad del gobierno de Siles, por su incapacidad para articular un plan económico coherente que nos sacara de la hiperinflación y por su populismo ideológico de izquierda, en el que cabían tanto el Partido Comunista como el MIR. Pero una cosa era despotricar contra el gobierno, estábamos después de todo en democracia, y otra conspirar contra él. Y aunque una vez había escuchado a papá hablar de sus planes con mamá, no lo había tomado en serio, o al menos no tanto como debía. Los terremotos ocurrían a mi alrededor, las personas se desintegraban como bandadas de patos en el cielo de invierno, y yo seguía ajeno a todo, perdido en otra realidad que de algún modo se las ingeniaba para ser más real que esta, de melancólica luz lunar y medrosos perros con turbios sueños y exmilitares apretándome la mano como para romperme los huesos. Eso sí dolió, eso sí fue real. ¿Qué dirían las células grises de Mario Martínez a todo esto? ¿Qué reflexiones metafísicas podría hacer con un cigarrillo negro en los labios, la atmósfera parca verde en la que anidaban las arrugas y las manchas de café? Me dormí pensando en los agridulces sueños de grandeza de arquitectos con veleidades políticas que pensaban que la vida no les había dado la oportunidad que merecían. Si alguien los hubiera escuchado otro, habría sido el destino de la nación. Arquitectos sentimentales que algún día soñaron en llegar al poder por méritos propios y que ahora buscaban hacerlo por el atajo golpista. ¿Cuánto tiempo por el camino ascendente y en qué instante se pasarían al otro lado de la vida? Que mañana nos levantaríamos sin saber que lo nuestro ya era descenso, que ya habíamos llegado al punto más alto de nuestras vidas y a partir de ahí íbamos rumbo hacia el más completo desvanecimiento. Por ahora, abrigábamos la ilusión de la conquista, de los innumerables planes por realizar, del edificio que construiríamos y del proyecto de ley bautizado en nuestro nombre, de la gran novela que escribiríamos y del busto que sería descubierto en una plazuela porque la ciudad reconocería nuestros esfuerzos. Después sería otra cosa. Habría que contentarse con un par de pequeños triunfos y una multitud de fracasos. Habría que comenzar a legar nuestros sueños a los hijos o proyectarnos en alguien que recordara el impulso de nuestra juventud, cruzar los dedos y rogar porque el hijo mayor no saliera arquitecto, como nosotros, o político, como hubiéramos querido serlo en otra vida, y erguiera en nuestro lugar la ciudad futura en la que tantas noches nos habíamos desvelado. Alguien tenía que hacer lo que quisimos y no pudimos hacer. ¿Y acaso el hijo arquitecto o político hiciera lo mismo con alguno de sus hijos y así ad infinitum? La vida era corta, pero había mucho tiempo para las ilusiones frustradas, para los irremediables fracasos.
Me despertó el ruido de piedrecillas en la ventana, que en principio creí parte de un sueño en el que mi hermana y yo nos besábamos en público y unos transeúntes nos arrojaban piedras. Era un sueño recurrente desde mi infancia y ya no me escandalizaba como al principio. Había decidido que se trataba de un sueño con una función positiva, que gracias a él yo podía besar siempre a mi hermana sin tener necesidad de hacerlo de verdad. Eso sí me escandalizaba. Imposible educar mis deseos, hacerlos aprender qué permitía la sociedad y qué no. Mejor, por lo tanto, darles rienda suelta, dejarlos pastar en las praderas de la fantasía para que así no quisieran inmiscuirse en la realidad. Claro que a veces eran tan irrefrenables y tan deliciosos que uno hubiera querido invitarlos a su vida, convertirlos en actos. Para evitar problemas, habría que aprender a convivir con infinitas frustraciones, aunque hubiera el riesgo de que esa convivencia produjera a la larga una frustración mucho más intolerable. Abrí la ventana y divisé en la calle la silueta de Conejo. Desesperado, me gritó que la abriera. Eran las 3:10 de la mañana en mi reloj. ¿Qué hacía a esa hora en la puerta de mi casa? Le dije que me esperara un rato. Al bajar las escaleras, escuché que Alfredo hablaba en sus sueños. «Maldición eterna a los maricones, castigo divino a los 28». Aparte de esa voz fantasmagórica, un silencio profundo envolvía la casa. Farias y compañía se habían ido, dejando el primer piso impregnado de una peste olor a cigarrillo negro que ahogaba el olor perfumado de la pipa de papá. Mamá protestaría en la mañana, papá se enojaría y discutirían. «¿Qué pasa? Te cuento otro rato. ¿Me puedo quedar a dormir? Por favor, luego te cuento». Lo hice pasar. Su lindo rostro estaba asustado, sus ojos un refugio del miedo y la incertidumbre. Me abrazó sin decir una palabra más. Hacía esfuerzos por contener el llanto. Estaba despeinado sin su bandana, lo cual indicaba, más que cualquier otra cosa, la medida de su desesperación. ¿Qué furias lo asolaban? Hacían latir su corazón como turbulento salvaje. ¿Tienes un vaso de agua? Gracias, Robbie. Antes, cuando éramos inseparables, Conejo solía dormir en mi casa cuando se peleaba con sus padres, lo que sucedía muy a menudo. Sus padres, una pareja muy respetable, muy tradicional, muy clase media, habían puesto todas sus esperanzas en sus 4 hijos, todos hombres. Querían que fueran ciudadanos honestos, estudiosos, triunfadores. Todo indicaba que los 4 triunfarían, pero no como modelos de rectitud, sino como magistrales transgresores de la ley. Los hijos eran ladrones, borrachos y peleadores. Le hacían a la cocaína y frecuentaban a gente de dudosa calaña. Los mayores habían dormido muchos fines de semana en celdas putrefactas de la cual ni siquiera los buenos contactos de sus padres habían logrado salvarlos, y Conejo, el menor, parecía muy encaminado a seguirlos. Conociendo a esa familia, a una pareja que jamás faltaba a una reunión semanal de los testigos de Jehová, y a los hijos como Amadeo, que tenía 2 hijas que no quería reconocer, o Gonzalo, arrestado una vez por romper un vaso y luego estrujarlo en la cara de un adolescente que se había atrevido a coquetear con su novia. Uno se reía de aquel dicho popular que señalaba, de tal palo, tal astilla. Le di un vaso de agua, lo instalé en el sofá del living y lo dejé arropado con un par de frazadas. «Dale, contame. Sabes que no me hago drama, que te contaría si pudiera. Ahora no puedo, no tengo ganas de hablar. Dame tiempo y te contaré todo con pelos y señales». Al despedirme y ver por última vez su rostro esa noche, supe que no se trataba de una pelea con sus papás. Era algo mucho más grande, de lo cual quizá nunca llegaría a enterarme del todo. Conejo y yo seguíamos siendo amigos, pero de la intimidad de años anteriores solo quedaba un rescoldo pálido y triste. Era como para dejarse invadir por la nostalgia, tan creativa y tramposa con nuestros recuerdos. Mamá se había despertado, me preguntó qué hacía subiendo y bajando las gradas. Le conté lo que había pasado, hizo un comentario sobre la pena que le daban los pobres papás de Conejo y me dijo que me fuera a dormir. Así lo hice.